Nosotros, los integrantes del grupo Apolo, decidimos trabajar con la comedia, Las llanas de Aristófanes. Al principio nos resultó un poco tedioso, tal vez por la forma de lectura que aplicamos. Con el acompañamiento debido del docente entendimos cuál era la forma correcta de hacerlo y sin duda nos trasladamos a su mundo, a sus experiencias, y comprendimos al pie de la letra el mensaje que Aristófanes intentaba darnos a través de sus escrituras. Nos trasladamos a su mundo y comprendimos la forma en la que se establecía la sociedad y se establecían los principales baluartes de la época. Definición de la comedia. La palabra comedia deriva del griego komoidia, que significa canto de un grupo de jerguistas. Un comos se podía dar en cualquier ocasión convivencional o jubilosa y ni siquiera en su sentido más amplio se limitaba a la comedia. La comedia estaba en relación con grupos bulliciosos y que debió de conservar ciertas de sus características, aún después de pasar a ser una forma establecida de poesía. En Atenas se reconoció oficialmente en el año 486 a.C. y desde entonces se hicieron representaciones cómicas todos los años en primavera. Características de la comedia. Durante el siglo VI se vieron representaciones de danzarines con vestidos grotescos, a veces de animales que ejecutaban violentas piruetas. Estas danzas contenían un pequeño elemento de acción y sin duda alguna intervenían en ellas personajes de comicidad tan obvia como los médicos charlatanes y los ladrones de víveres o de huertos. Aunque tales representaciones fueran al show vivo y popular, no hay pruebas de que contribuyeran en nada al arte de la palabra. La comedia tenía un árbol genealógico más complejo y unas características más peculiares. La combinación del comos y la farsa, dos elementos muy dispersos, llevó a que la comedia ártica implicase un argumento en los coros que podía presentarse con atuendos más fantásticos. Se permitieron una extraordinaria libertad de palabra que no pudieron reprimir las leyes contra la difamación o la indecencia. Los valores primordiales de la época son visibles en las escrituras de los distintos poetas y dramaturgos y tragediólogos de la época. Aristófanes toma lo que sucede en la Grecia antigua, cosas cotidianas, y las transforma en comedia. Así como vimos en trabajos anteriores, la sociedad era esclavista, por lo que había personas que pagaban impuestos, trabajaban en actos políticos y se incluían en la sociedad. Y otros, los cuales se dedicaban al trabajo forzado e incluso atendían a los ciudadanos libres. Creencias religiosas. Los griegos del siglo V a.C. eran politeístas. Sus deidades iban desde Zeus hasta Atenea, la deidad más importante de la polis de Atenas. ¿Cómo se estructuraba la sociedad? La sociedad de la época estaba dividida entre ciudadanos y no ciudadanos. Ambos poseían derechos y obligaciones remotamente distintas. En esta época, la diferencia entre hombres y mujeres era sumamente distinta. Los ciudadanos participaban de la vida política de la polis, pagaban impuestos y participaban de forma activa en la guerra. Los no ciudadanos, donde encontramos los metecos, eran quienes se dedicaban a las principales actividades económicas y también cumplían actividades de los ciudadanos y los esclavos, quienes eran prisioneros de guerra que tenían deudas impagas. Biografía de Aristófanes. Vivió durante la guerra del Peloponeso, época que coincide con el esplendor del imperio ateniense y su consecuente derrota en manos de Esparta. Sin embargo, también fue contemporáneo del resurgimiento de la hegemonía ateniense a comienzos del siglo IV a.C. Leyendo a Aristófanes, es posible hacerse una idea de las intensas discusiones ideológicas, políticas, filosóficas, económicas y literarias en la Atenas de aquella época. Su postura conservadora le llevó a defender la validez de los tradicionales mitos religiosos y se mostró reacio ante cualquier nueva doctrina filosófica. Especialmente conocida es su animadversión hacia Sócrates, a quien en su comedia Las nubes lo presenta como un demagogo dedicado a inculcar todo tipo de insensateces en las mentes de los jóvenes. En el terreno artístico tampoco se caracterizó por una actitud innovadora. Consideraba el teatro de Eurípides como una degradación del teatro clásico. Desde su juventud escribió comedias. Se conservan 11 obras suyas desarrolladas con una estructura definida en la que alternan el diálogo y el canto.
los alcarnienses 425 años antes de Cristo, los caballeros 424 años antes de Cristo, las nubes 423 antes de Cristo, una sátira contra los nuevos filósofos como Sócrates, las avispas 422 años antes de Cristo, la paz 421 años antes de Cristo, las aves 414 antes de Cristo, una sátira del imperialismo ateniense. Lisístrata 411 antes de Cristo, las tesmoforias 411 antes de Cristo, las llanas 405 antes de Cristo, una sátira contra Eurípides, las asambleístas 392 antes de Cristo y por último Pluto 388 antes de Cristo. Aristófanes presenta su primera comedia a un certamen siendo tan joven que no la puede hacer con su nombre. Esto es más por una cuestión tradicional, ya que era perfectamente legal. Esta pieza, hoy desaparecida, se estrenó en el año 427 a.C. y fue llamada Los Convidados. Su segunda obra es Los Babilonios y fue representada en 426 a.C. Esta comedia tampoco ha llegado hasta nuestros días. La trama. Acompañado de su criado Jantias, Dioniso desciende al Hades, movido por la añoranza de Eurípides. Lleva una piel de león y una clava, a fin de meter miedo a quien se encuentre. Va primero a la casa de Heracles, para informarse de los caminos por los que él fue para buscar a Severo, y tras una breve charla con él sobre la tragedia, se dispone a cumplir su proyecto. Argumentos, página 211. Tratamiento de los personajes. Dioniso. Baja de ahí, granuja, que andando el camino estoy cerca de esta puerta, el punto a donde en primer lugar he de digerirme. Esclavo. Heracles. ¿Quién ha golpeado la puerta? ¿Cuál centauro se ha lanzado sobre ella? Quien sea, dime, ¿qué es esto exactamente? Dioniso. El esclavo. Jantias. ¿Qué sucede? Fragmento de la comedia Las Llanas de Aristófanes, página 218. ¿En qué consiste la comedia? Jantias. ¿Y por qué le ha inquietado eso a Esquilo? Criado. Él ocupaba el terreno de la tragedia, pues era el que mejor dominaba el arte. Jantias. ¿Y quién es ahora? Criado. Cuando bajó Eurípides se presentó a los robacapas, carteristas, perforamuros y parricidas, de los que hay multitud en el Hades, y ellos, al escuchar sus controversias, sus sutilezas y sus vueltas, enloquecieron y le creyeron el más sabio, y él, infatuado, se apoderó del trono en el que se sentaba el Esquilo. Fragmento de la comedia Las Llanas de Eurípides, página 270. En el aula podríamos trabajarlo al llegar a la unidad del teatro, utilizando esta comedia como medio para llegar a concretar la unidad didáctica propuesta. En este sentido, cada estudiante deberá leer la obra y analizar y observar cuál es el personaje de su agrado e intentar interpretarlo ante una obra que se proyectará frente a un grupo de estudiantes o ante la escuela. De este modo estaríamos trabajando la unidad del teatro añadiéndole la comedia. Estudiaremos la estructura de la misma y cómo se va desarrollando a lo largo de la historia. Cuáles son sus principales percursores y qué es lo que busca o ha buscado a lo largo del tiempo. Respecto a la parte en la cual dice haciendo dialogar el pasado con el presente, podemos observar que hoy en día se realizan concursos a nivel provincial o nacional e incluso internacional de poesías y obras literarias de diversa índole. Tal como pasaba en la obra Las Llanas de Eurípides, podemos ver cómo Esquilo y Dionisio se disputan en un duelo de poesías por el trono del Hades. Por ello es muy común observar que hoy en día se llevan a cabo distintos concursos. Podemos ver cómo desde la antigua Grecia se realizaban concursos para debatir quién era importante o quién realizaba acciones importantes sobre una temática específica. Hoy tenemos los concursos de la Olimpiada de Matemáticas y los concursos de poesía.
Para concluir con este trabajo, hemos observado cómo, a diferencia de la épica, el autor, en este caso Eurípides, pone a la misma altura a los dioses con los mortales, cosa que Homero no hacía, sino que sobrevaloraba estéticamente cada uno de ellos, dándole rasgos característicos de seres divinos e incluso mitológicos, cosa que no pasa en la tragedia.